Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para enmarcarles, informarles, opinarles de las cuestiones de actualidad españolas o extranjeras que nos incumben. Y todo ello con dos principios, la valentía y el rigor, y dentro de un tono de un ambiente general de libertades. Aquí no se practica lo de las telepedros, que si no eres partidario del gobierno, pues no tal, no. Aquí la gente que viene y se explica ante ustedes lo hace en libertad. No se les dan consignas de ningún tipo, nunca. Bueno, ya irán viendo a lo largo del programa, si no acostumbran a hacerlo, como esto no es una telepedro, esto es otra cosa. Lo van a notar por el sabor que se da a las informaciones. Empezamos por algo muy desagradable, muy doloroso. Hemos tenido el primer gran incendio forestal del año. Se ha saldado en Lérida, en Cataluña, con la muerte de 2 personas y con la desaparición de 6.500 hectáreas que han resultado quemadas en la comarca de la Segarra. Las 2 personas fallecidas fueron localizadas por bomberos de la Generalitat, que han tenido que trabajar de lo lindo, más de 50 dotaciones para controlar el incendio. Están todavía trabajando, está medio controlado, pero con mucha precaución. Estos 2 ciudadanos pues fueron localizados cerca del municipio de Torrefeta y son el dueño de una granja de cerdos y un trabajador de la misma explotación ganadera, que se vieron pues cautivos por las llamas y que fallecieron. 6.500 hectáreas, y es el primero de los incendios forestales que sufrimos durante este año calurosísimo. Hoy, por decir algo, pues ha habido fallecimientos por calor en Andalucía y en Extremadura. Y la verdad es que, ya lo ven y ya lo viven, no hace falta extenderse mucho en ello. El calor es sofocante, aunque dicen los expertos que van a venir días más suaves, en los que va a haber algunas lluvias y que las temperaturas tienden a mejorar si es que el calor ya les agobia. Hay gente a la que le gusta y por lo tanto pues están felices. Y otros, ya saben, a los que nos toca trabajar, lo vemos con menos felicidad, francamente. Y los que vivimos en ciudades, pues dificultades para dormir, para moverse, para todo en general, muchas dificultades. Bueno, y en el panorama internacional hay que dejar algunas cosas por dichas, porque son muy relevantes. Después de que Donald Trump haya hecho entender al mundo que si hay que bombardear, se bombardea, y después del silencio del régimen teocrático de Irán, que ha decidido dar la callada por respuesta después de aquella guerra de 12 días, de bombardear las instalaciones nucleares, de acabar con la cúpula militar, pues hombre, Trump ha venido a demostrar al mundo que tiene una manera de practicar su diplomacia y su capacidad negociadora. Ahora pretende hacerlo de nuevo en Gaza. Este es un conflicto que empieza a molestar a Trump porque le ha renacido varias veces, lo ha salido a bloquear, pero hasta ahora pues no del todo. Dice en su red Truth, dice Donald Trump, que mis representantes mantuvieron hoy una larga y productiva reunión con los israelíes sobre Gaza. Israel ha acordado las condiciones necesarias para finalizar el alto el fuego de 60 días, durante el cual trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra. Los cataríes y los egipcios, dice Trump, que han trabajado arduamente para lograr la paz, presentarán esta propuesta final. Espero, por el bien de Oriente Medio, que jamás acepte este acuerdo. Y ahora viene la amenaza nada sutil, porque la situación no mejorará, sino que empeorará si no aceptan el acuerdo. Esta es la manera de hacer de Donald Trump, típicamente hablando, y ahora pues se van a concentrar unas semanas en apagar este fuego de Israel con Hamas en territorio palestino. Bueno, pues yo espero que lo consiga. Puede que no me convenza su diplomacia, pero
es evidente que es bastante efectiva. Hoy, por cierto, y por el otro conflicto que le queda pendiente a Donald Trump por subsanar, que es el de Ucrania, hoy ha habido una decisión muy interpretativa y muy interesante. Estados Unidos ha decidido suspender el envío de armas a Ucrania. Bueno, entre otras cosas, dice Estados Unidos que es que, bueno, que ellos pues necesitan ese material, por ejemplo, los misiles de defensa aérea, pues ahora han visto que está bajo sus reservas de armamento y que quieren enviar mucha menos munición, bombas, misiles, piezas de artillería, defensa aérea, todo eso va a reducirse en lo que son los envíos de Estados Unidos a Ucrania, según ha hecho saber la administración estadounidense. Resulta muy llamativo que la administración estadounidense, en lugar de hablar de esto con claridad, ha sido sorprendida en esto y ha tenido que reconocer que es cierto, pero es evidente que no tenía previsto ni ganas de que se supiera. Ahora ya se sabe, ahora veremos cuál es la reacción de Vladimir Putin, del presidente ruso. Bueno, y por continuar en el escenario internacional, pero ahora ya muy relacionado con España, tenemos que Dan Poraz, que es el embajador de Israel, ha confirmado, ha dicho que, oiga, nosotros no tenemos contratos de armamento cancelados por España. Para añadir que España se ha convertido en un actor irrelevante en la relación o en relación con nuestro conflicto, el que mantiene Israel con algunos otros países de su entorno. Esta es la pobre impresión que produce las manifestaciones del Gobierno de España pasadas por quien no tiene ningún interés en mentirnos, que en este caso es Israel y su industria del asunto militar. Bueno, todavía resuenan los ecos de lo que pasó con los trenes de alta velocidad en las últimas 48 horas. Hubo trenes que se tuvieron que parar de noche, hubo gente que salió en mes de junio a un sitio, en alta velocidad, y ha llegado en mes de julio. Sí, porque claro, es que la noche del 31 se la pasaron en la Sagra en un tren. Dos trenes con alrededor de 300 personas cada uno, tardaron mucho tiempo en poder ser evacuados, sin aire acondicionado, con las penurias típicas pues, de estar en un tren donde no deberían estar parados, ¿no? Bueno, hoy se desencadena la crisis en otro lugar que tiene que ver con el Ministerio de Transportes, en el aeropuerto de Barajas. Luego trataremos este tema más a fondo, pero ¿qué ha pasado en el aeropuerto de Barajas? Pues que fundamentalmente no había policía suficiente y no daban con la capacidad informática necesaria para pasar por el cedazo de la seguridad un montón de vuelos. ¿Por qué hay un montón de vuelos? Porque como cada año empezamos las vacaciones de julio y hay un aluvión de personal que quiere utilizar los servicios aéreos y esa gente tiene derecho a la movilidad y a que se la garantice el Gobierno de España en este caso. Unos le echan la culpa a AENA, otros le echan la culpa a Interior. Lo mismo me da. Lo que no puede ser es que haya colas de 3.000, de 4.000 personas, que muchos han perdido los vuelos, otros han tenido pues, dificultades, y eso en un país que vive del turismo, en un país que vive de que los otros decidan venir a pasar aquí lo mejor de su asueto, no puede producirse, porque irradia esa noticia al mundo del turismo en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia. Pues ya saben cómo es la prensa sensacionalista, sobre todo en el Reino Unido. Pues se están frotando las manos. Mira, en España no van los trenes, mira, en España tampoco van los aviones. Y eso nos perjudica colectivamente a la economía y a la sociedad española. Esto es manifiestamente injusto. Y sobre todo porque uno se pregunta, todos estos galifardeos que han colocado al frente de Adif, al frente de Renfe, al frente de AENA, esta gente que viene de mundos de la política y que de ingeniería pues sabe lo justo, o nada, o muy poco. Todos estos, ¿cuánto daño más nos van a hacer? Bueno, y en esa resulta que aparece hoy una noticia bastante llamativa, y es que Adif que está
su presidenta incursa, su expresidenta Isabel Pardo de Vera, incursa en un procedimiento penal, porque supuestamente entregó obras haciendo trampas a empresas de una trama, ¿verdad? Bueno, ¿en qué está pensando Adif? Adif está pensando en un nuevo edificio en el norte, en el Madrid Norte, que es como se llama esta zona a desarrollar, un nuevo edificio sede que va a ser igual de alto que el rascacielos más alto que tenemos en España. Y ahí se va a situar la sede de Adif, nada más y nada menos que lo que les cuento. La pregunta es, ¿en qué piso creen ustedes que se va a querer situar Adif? En los más altos, la presidencia en el más alto, eso por supuesto. ¿No sea acaso que a los españoles les entren ganas de liarla a pedradas con la presidencia de Adif? Si el edificio tiene 260 metros, pues en lo más alto la van a poner porque no van a querer que, supuesto que los trenes vuelvan a fallar, las pedradas de los españoles alcancen las cristaleras del presidente o la presidenta que acabe siendo de Adif, la empresa que dirige y que gestiona los trenes de alta velocidad, esos que se caen porque no va la catenaria, esos que dejan a la gente tirada en un sitio llano. Dice que era de difícil acceso. En la comarca de la Sagra, Toledo, ¿cuántos montes conocen ustedes? Yo no conozco ninguno. Así es que no se me antoja por qué es difícil la evacuación de esos dos trenes, por qué se tardan 6 horas en reparar una catenaria, siendo que los talleres de Adif están en Madrid, que está, pues eso, a 40 minutos de esto de la comarca de la Sagra. Bueno, en fin, bueno, y permitidme que os hable, como siempre, de la droga, porque hay que hablar de la droga. Si queremos que esto cambie, hay que tomárselo muy en serio y hablar de la droga y conocer lo mejor posible cuáles son las modas, cuáles son las tendencias, cómo se extiende el poder de las bandas de narcotráfico en nuestro país y por qué supone una amenaza para nosotros. Bueno, la amenaza pues es evidente que para la seguridad de la sociedad española es mucho manejo de dinero de un ilícito, que es la venta de drogas, mucha economía de blanqueo, que también altera los precios y nos perjudica, y desde luego la perversión de una juventud que, bueno, pues le han enseñado un camino equivocado. Planta marihuana y véndela y tal y cual y no sé qué. Ay, no te preocupes, pincha la red de electricidad, que esto que lo pague otro. Lo acaba pagando España, lo pagamos todos los que tenemos contadores eléctricos. ¿Qué se piensan? Ah, pero estos desaprensivos siguen pinchando las redes eléctricas públicas. Bien, bueno, y vamos a por ellos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos considerando esto delitos contra la salud pública? No, bueno, esto es un delito contra el futuro de España. Eso sí, porque esa juventud se acostumbra, como pasa en el sur, en la zona del Estrecho, se acostumbra a vivir de bajar fardos de una, como le llaman ellos, una goma. Las lanchas neumáticas las llaman gomas. Y nos acostumbramos a los vuelcos, a que los vuelcos son los robos entre bandas rivales, como están todas representadas. Tenemos esto, en lugar de la conferencia de la ONU hay que convocar la conferencia del narco. Se hará en España, tenemos bandas de todos los países, colombianos, ecuatorianos, mexicanos, albano-kosovares, lo que ustedes quieran, la camorra napolitana, la endragueta, están todos aquí presentes. Este es un gran mercado y si te pillan las penas son bajas, las cárceles son educadas, la Guardia Civil te trata con respeto. Bueno, pues oye, es entre hacer negocio aquí y hacerlo en El Salvador, donde te pilla Bukele y te manda a una cárcel donde la vas a pasar canuta, pues deciden venir aquí. Y nosotros no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Y no hay partido político que presentase en las últimas elecciones generales un programa específico para reducir en lo posible o para acabar, si se puede, con este negocio de las drogas, que además de que tienden a consumirse más y no menos en España, pues nos señalan con el dedo en media Europa, porque somos el canal de entrada de la droga de Sudamérica o de la Iberoamérica española a Europa. El canal de la droga del sur, que viene por Marruecos al Estrecho. En Marruecos se cultivan 120.000 hectáreas de hachís y a todo el mundo le parece bien. Y aquí no hay campañas específicas para parar esto.
Y resulta que en todos los pueblos, sin excepción de España, en la mayor parte de ellos por lo menos, no hay comunidad, sin excepción, donde no afecte la plantación, en el mundo rural, la plantación, mira, aquí tengo 100 plantas de marihuana. Yo lo que puedo hacer es convenceros con ejemplos ciertos y que los podáis ver, para que veáis que tenemos que estar todos contra la droga si queremos que esto cambie a futuro y no seamos un país señalado como si fuéramos el Estado mexicano de Sinaloa. Bueno, hoy el ejemplo que os traigo es de Vizcaya, de Zaya, donde, pues, ¿qué ha caído en Zaya? Pues una explotación con 640 plantas de marihuana, pero unas instalaciones que estaban preparadas para alojar por lo menos 1000 de esas plantas de marihuana. Han sido detenidas 2 personas, 2 varones, de 41 y 45 años, y, bueno, irán al juzgado, condena de unos meses, si acaso, si no tienen antecedentes, probablemente ni lleguen a entrar en la cárcel, y, bueno, pues vuelta a empezar. Esta plantación ha sido, como digo, desmantelada, pero pues, pronto estarán esos, si no esos otros, de la misma organización o de otra parecida, instalando lo mismo, porque esto es un negocio que deja mucho dinero en el bolsillo. Ingentes cantidades de dinero para blanquear en un país donde el blanqueo se controla más bien poco. El de los ciudadanos normales, ese sí, pero el de las bandas del narco, bueno, se me olvidó decir que el trabajo policial en este caso es de la policía vasca, de la Ertzaintza. Bueno, pues felicidades, pero también me imagino que la desazón llegará a la Ertzaintza porque la tienen en la Guardia Civil y la tienen en la Policía Nacional. Su esfuerzo, muy digno y muy encomiable, no se ve apoyado por lo que se necesita para cambiar el tono de las cosas, para que esto pues no sean esfuerzos inútiles que entren y salen del juzgado por una puerta y por otra, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí lo que tengo que contaros hoy de la droga. Me ha interesado mucho que sepáis que en Vizcaya también hay drogas como las hay en cualquier otro lugar de España. Vale, momento en el que hay que hablar de la Comunidad Valenciana porque resulta hay que hablar de los autónomos que sufrieron pues la pérdida de su negocio o de parte de su negocio durante la DANA. De los 100.000 euros que un autónomo señala recibido en ayudas privadas, tiene que devolver 23.000. Eso es la ayuda que se presta al comercio local. Y se lo pregunta Rafa, que es un pastelero de Aldaya y que es el portavoz de la Asociación de Afectados por la DANA en el municipio y uno de los muchos autónomos de las zonas siniestradas que 8 meses después de la catástrofe ha logrado recuperar parte de su actividad económica gracias, como casi siempre, a donaciones privadas, algunas ayudas públicas y a un tremendo esfuerzo familiar y personal. La cuestión es, bueno, ¿y qué hacemos con los autónomos? ¿Les exigimos la devolución de una cuarta parte de las ayudas que han recibido? Pues entonces vamos bien. Y sobre todo, ¿en qué plazo se le exige la devolución al autónomo? Claro, si acaban de arrancar. Hay que ser pues sensatos en todo esto, porque si no, es como condenarlos. ¿Va? Dicho queda, y espero que las asociaciones de autónomos tomen cartas en el asunto y exijan pues un poco de distancia de la agencia tributaria en cuanto a la recuperación de esa cuarta parte de las ayudas. Bueno, el tema del día hoy. Ahí tenía yo ganas de llegar a esta reflexión con todos ustedes porque hemos visto algunas señales interesantes en los últimos tiempos que conviene evaluar con cierta calma. En primer lugar, hay un abogado que se llama Jacobo Teijelo, que ha ido no una sino 2 veces en 48 horas a ver a Santos Cerdán a la cárcel de Soto del Real. Y al final, la segunda vez, ya le han preguntado al salir y dice, bueno, es que me voy a incorporar a su defensa. Hasta ahora la defensa de Santos Cerdán la ejercía uno de los abogados
del procés, concretamente el abogado de Jordi Cuixart, uno de los Jordis, aquellos de aquella época, ¿os acordáis? Bueno, pues ahora parece que Jacobo Teijelo se va a incorporar a esa defensa. ¿Quién es Jacobo Teijelo? Cuidado, pues Jacobo Teijelo es un abogado que se dedica a narcos como Sito Miñanco, se dedica a terroristas yihadistas como Abu Dada, se dedica a tipos como Rodríguez Menéndez y que significativamente alguien le puso para hacer de abogado de Exuperancia Rapú. ¿Quién es Exuperancia Rapú? Pues una señora que vendía sus favores sexuales y que con su consentimiento, desde un armario, seguro que alguno se acordará de esta historia, grabaron pues cómo satisfacía los deseos sexuales de Pedro J. Ramírez. ¿Eso por qué se hizo? Pues si alguno todavía no lo recuerda, eso se hizo porque pues Pedro J. Ramírez perseguía el tema de los GAL, perseguía a un Mr. X y alguien decidió, pues en fin, fastidiar su prestigio. Y lo hicieron grabándole mientras esta señora le hacía una serie de servicios sexuales. Este vídeo sexual se distribuyó muy abundantemente en aquella época y alguien de los que le pusieron la cámara a grabar en el armario de la señora Exuperancia Rapú, con el ánimo de desacreditar a Pedro J., consideró que Jacobo Teijelo debía ser el que defendiera a la ecuatoguineana Exuperancia Rapú. Así es que la historia de Teijelo con el PSOE es muy antigua y ahora pues incluso el propio Ábalos el que dice que esta especie de cloaquilla, dice él exactamente en una entrevista que publica hoy OK Diario, esta cloaquilla de la pocera Leire Díez y de Jacobo Teijelo es un invento del PSOE para tratar de salvar a Santos Cerdán. Y añado con comillas de Ábalos. Y la verdad es que lo han hecho con el culo. Cierro las comillas. Bueno, eso es en lo que estamos. Eso es en lo que estamos y esta es la cloaquilla. Y si ahora Teijelo va a controlar a Santos Cerdán por orden del PSOE en la cárcel. Hay quien dice que Santos Cerdán se va a desmoronar y va a empezar a cantar la Traviata. Ya lo veremos. A mí esto de Jacobo Teijelo no me inspira confianza. No me parece que vayan por ahí las cosas. Si bien lo que vosotros os preguntaréis es ¿y en qué va a acabar esto? ¿Dónde están los contrapesos? ¿En qué momento esto se va a dar por finiquitado? Pues en mi opinión, el momento clave es si el Supremo acaba imputando al Partido Socialista Obrero Español por presunta financiación ilegal. ¿Y eso cuándo puede ser? Hombre, pues yo no lo sé, evidentemente. Lo que sí sé son algunos datos que tenéis que poner en la computadora personal. Este viernes van 5 empresarios a declarar al Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo les van a decir, así que usted pagó a Santos Cerdán o a José Luis Ábalos o a Koldo para recibir unas obras. Así, ¿eh? Y esto, ¿usted hizo entregas en el PSOE? Este dinero, ¿qué obra recibió y qué obtuvo usted gracias a este pago? Y en esas 5 declaraciones puede haber, probablemente algunos lo negarán y otros tendrán que decir, porque están los datos ya en manos de la UCO y en manos del juez Leopoldo Puente, están los datos en la mano y es evidente, una empresa no va a poder negar si hizo un pago, si lo tienen acreditado como apunte contable e ingresado en una cuenta, porque además tengo que deciros que la UCO está investigando pues 35 cuentas bancarias, de las cuales pues 12 son extranjeras, y esto pues va a ir cayendo. Va a ir cayendo, yo no sé en qué momento, sé que hay gran preocupación en el PSOE y en Moncloa, en qué momento el magistrado del Supremo va a decir, lo tengo claro, voy a imputar al PSOE porque tengo indicios que me permiten confirmar conversaciones que han tenido ya grabadas en la UCO y que están en el juzgado, entre Koldo y Ábalos, en las que se habla de lo mucho que se está llevando
Santos Cerdán de la banda organizada para depredar dinero, y así que salga algún dato que comprometa al PSOE, pues lo evidente es que estamos casi en la antesala de que eso se pueda producir. Como digo, es el viernes, pasado mañana, el día que van estos empresarios a declarar, y si en el momento en que esos empresarios, al declarar, involucran presuntamente al PSOE, se va a producir una imputación contra el PSOE. Y a partir de entonces yo creo que se le acaba la gasolina a Pedro Sánchez, si eso se produce. No estoy seguro de que se vaya a producir. Digo que es muy probable que se produzca. ¿Cuándo? Pues eso se tiene que dilucidar la semana que viene. ¿Requerirá alguna comprobación adicional de la UCO? Es posible. A lo mejor se retrasa un poco más. Lo que sí yo tengo claro es que si se produce una imputación del PSOE, el Gobierno se va a freír paraguas, pero ya. Lo diga Yolanda o no lo diga Yolanda, me da igual, pero eso ya es insostenible, absolutamente insostenible que caiga una imputación. Hasta ahora van pasando la maroma y diciendo eso de que, decía el soso este de Félix Bolaños, son 3 manzanas podridas, pero no hay indicios contra el PSOE. Bueno, pues ya lo iremos viendo eso, ya lo iremos viendo. Por no decir que hay una señora que se llama Carmen Pano, que hace meses ha ido al notario y al juzgado a decir que ella llevó 90.000 euros en efectivo al PSOE. ¿Qué era? ¿Para pagar los vicios o era para financiar ilegalmente al partido del presidente del Gobierno? Presidente del Gobierno que, por cierto, ahora entendéis algunos por qué hasta el día 9 no diga nada, ¿no? A ver qué dicen esos empresarios y a ver si ahí de la cosa judicial sacamos algo en claro que permite que este país pues haga limpieza, que ya le conviene. Bueno, y nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso os quiero recordar que es muy importante para que nuestras ideas prosperen, que nos apoyéis, que nos ayudéis a estar donde ahora no estamos, y no porque no queramos, sino porque no llegamos. Apoyadnos, porque la mejor manera de hacer que nuestras ideas, esas que compartimos, lleguen a más españoles, las compartan más españoles y las voten más españoles, es apoyándonos, porque tenemos la voluntad de ser esa correa de transmisión. Y eso irá más deprisa si decidís, pues, por ejemplo, haceros socios del Club de Amigos del Toro TV, que es tan sencillo como llamar a este teléfono. Lo digo porque alguno no se ha puesto las gafas y en la tele lo ve mal. 91 616 2464, y en 5 minutos el tema queda resuelto. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Son las 8:02, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Yo lo primero que tengo que hacer es presentar a nuestros invitados hoy. Don Roberto Granda, periodista, analista político. Buenas tardes. Y buena gente. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Porque si no, lo demás es secundario. Eso es verdad. Don José Rusiñol, muy buenas tardes. Analista político que escribe en un montón de medios que no puedo leer porque me comería el programa entero. Y además es presidente de Sociedad Civil Catalana. A mucha honra. Sí, bueno. ¿Y buena gente o no? Sí, hombre. Presidente, ¿no? Sí, pero buena gente o no. Buena gente, buenísima gente. Hay algunos que no opinan lo mismo, ¿eh? Bueno, mira, oye, ya sabes lo que decía el viejo eslogan de la Guardia Civil, ¿no? Ni idea. Al amigo el culo. ¿Qué es día? Al enemigo por el culo y al indiferente la legislación vigente, ¿no?
que son los cuarteles de la Guardia Civil, en los años 70 era de uso diario. Bueno, óiganme, estamos en una tesitura complicada. 2 días, 2 seguidos, ha ido Jacobo Teijelo, licenciado en Derecho por Oviedo, abogado de exuperancia Rapú, cuando al PSOE le convenía proteger a esta señora, que era la clave débil del montaje que le prepararon a Pedro J. Ramírez con un vídeo sexual muy difundido, etcétera, etcétera. Ya entonces Jacobo Teijelo fue el abogado que designó el PSOE. Desde entonces Teijelo está metido en las cloaquillas, como dice Ábalos, de la señora de los poceros, estos Leire Díez, de los que van a intentar conseguir información contra el teniente coronel que manda en la UCO. Y es un hombre que tiene un pasado realmente para santiguarse, ¿eh? Porque era el abogado de Rodríguez Menéndez, porque era el abogado de Sito Millanco, porque era el abogado del yihadista Abu Dada. Es que no le ha quedado tiempo para ser el abogado de Al Jazeera, ¿eh? Ya, hombre, joder, ya está bien, ¿no? Bueno, pues 2 veces seguidas ha ido a ver a la cárcel a Santos Cerdán. Sin embargo, hay quien dice... El Mundo lo dice y cita fuentes de la familia de que Santos Cerdán está dispuesto a cantar la Traviata, ojalá, ojalá. Pero yo he visto lo visto con el Teijelo rondándole en la cárcel, tiendo a pensar que en el PSOE lo quieren dirigir, no sé con qué promesas, y evitar que cante, porque como cante Santos Cerdán, se produce de inmediato la imputación del Partido Socialista por financiación irregular, y con eso cae el gobierno de Sánchez. Hablemos claro y sin tapujos. Esa es ¿Cómo van a dejar a este tío que cante? Pues le irá a ver el Teijelo, le ofrecerá yo qué sé qué, tu familia no te preocupes por ella, tú comete aquí el marroncete. Lo de la mafia en las películas, ¿no? Te ponemos un cocinero que te haga espaguetis, boloñesa todos los días y por tu familia no te preocupes, que esta organización se va a encargar de que no les falte de nada. Lo han visto en 1000 películas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver dónde está la señal de que Cerdán va a cantar la Traviata. Santos Cerdán está en su celda de Soto del Real y en Ferraz temen que con el paso de los días comience a cantar la Traviata, como ya hicieron antes Koldo García y José Luis Ábalos. Además, quienes lo conocen de cerca lo tienen claro. Si se siente solo, si le congelan las cuentas o su familia sufre las consecuencias económicas, entonces tirará de la manta. En sus palabras, ya hay avisos. Ante el juez, Cerdán aseguró que no se había llevado ni un euro, y eso, para muchos, es un aviso a navegantes. Su papel clave en la moción de censura de 2018, sus negociaciones con los independentistas o su relación con el empresario Anchón Alonso lo colocan como un hombre que sabe demasiado. Y en el PSOE crece el desconcierto y la preocupación ante lo que pueda decir Cerdán. En Moncloa, además, se admite que no controlan la agenda y el miedo es más que evidente. Lo llamativo es que a las horas de entrar en prisión, Cerdán recibió una visita inesperada para muchos. El abogado Jacobo Teijelo, quien aparecía con Leire Díez en las grabaciones de la cloaquilla del PSOE, se reunió durante 1 hora con Cerdán y su abogado Salellas en los locutorios de Soto del Real. Son muchas las dudas que ahora surgen. ¿Está el PSOE detrás de la defensa de Cerdán? ¿Acabará uno de los pasajeros del Peugeot tirando de la manta? El exsecretario de Organización de los Socialistas, de momento, guarda silencio. Pero Teijelo no guarda silencio. Ha ido ya 2 veces a ver en la cárcel a Santos Cerdán y al salir, en la segunda ocasión, ha dicho que se va a ocupar de parte de la defensa. No sé a qué os suena eso a vosotros. Bueno, en el currículum de este hombre que tiene tantos insignes criminales, pues yo creo que le faltaba la organización criminal PSOE, porque además lo que le achacan a Santos Cerdán es ser miembro, ¿no?, de una organización criminal. No dicen el nombre, organización criminal, ¿cuál? Pues está pues la misma que Koldo, la misma que Ábalos, la misma que estaba ahí. Además lo llaman el arquitecto del PSOE. El arquitecto, no porque trabajara con Norman Foster, ya que no tiene el bachillerato, sino porque es el que, digamos, construyó todo el sanchismo desde la vuelta de Sánchez a la Secretaría General hasta toda... Por un lado que está la corrupción económica, es decir, sobres, mordidas, y luego está la corrupción política, indultos, amnistía, entregar Pamplona a Bildu. En todo eso estuvo Santos Cerdán. O sea, no es que se corrompieran... Como arquitecto era un desastre. Claro, pero no es que llegaran al poder para corromperse, es que
o sea, no es que en el poder se corrompieran, es que llegaron al poder para corromperse, ya llegaban corrompidos de casa. Entonces, ahora, ¿cantará? Pues hombre, es que agosto en Soto del Real, agosto en la cárcel tiene que ser duro. Pasar de un ático en Chamberí a su celda, y eso que 2 veces a la semana tienen piscina y todo eso, que dice que tampoco es la cárcel turca del Expreso de medianoche, pero que bueno, que es un cambio sustancial. Pues no lo sé, a saber lo que le aconsejan, ¿no? Si le dicen, oye, pues sabemos dónde vive tu familia, tenemos la dirección del colegio, con el pesado no se sabe. Pues yo, sí, estas dos visitas de este abogado, desde mi punto de vista, yo creo que delata la hiperventilación y nerviosismo del gobierno de Pedro Sánchez. No controla la agenda, no controla el relato por primera vez, no controla los medios, no controla nada, no controla a sus socios, por supuesto, eso ya viene de casa. Pero una de las cosas interesantes, vamos, a mi parecer, que tiene todo este episodio, si lo comparamos con San Felipe González, que ahora lo hemos santificado, no sé muy bien por qué. Hombre. Bien, San Felipe y toda esta tropa, si nos recordamos con los años 90, los episodios de corrupción, Mr. X. Fíjate, el Mr. X al cuadrado, volvemos a repetir lo que pasó. Pero, ¿qué diferencia veo yo? Si es cierto que las 3/4 partes del Peugeot, claro, se han dedicado, si es cierto, a corromper y a utilizar las obras públicas para enriquecerse, la diferencia entre Felipe González y las 3/4 partes del Peugeot más el señor X es que las 3/4 partes del Peugeot más el señor X han vendido el país para poder corromper. Esa es la gran diferencia. Es que han antepuesto, si presuntamente han hecho esto, han antepuesto sus intereses personales por la estabilidad de nuestra nación, por destruir nuestra Constitución, por destruir nuestra democracia. Es que es muy fuerte lo que estamos diciendo. Que el que estaba sentadito con el fugado, con el golpista, era Santos Cerdán. Que cuando estaba negociando con él en Suiza, precisamente, ¿sabes? O en Bruselas. O en Bruselas. ¿Qué estaba negociando? ¿Qué parte impersonal estaba negociando para ellos? Entonces, joder, estamos hablando de un tema incluso mucho más grave. Tampoco idolatremos a Santos Cerdán como estratega de nada, ni como arquitecto de nada. Es el chico de los recaos. Tú vete allí y dile que sí, que sea todo. Vale. Ir allí para decir sí a todo y darse unas vueltas esperando en el Hotel Metropol de Bruselas a que te digan ya puedes subir. Mira, dile a tu jefe que no aceptamos esto, que queremos más. ¿Qué es lo que queréis? Tomaba nota y volvía. Nada más. Pero fíjese hasta qué punto es ilegítimo este gobierno que se negoció en Suiza entre un tío que está en la cárcel y un tío que está fugado. O sea, y además que él reconoció, no, esto era porque evidentemente a Sánchez le interesa, era la única manera de la legislatura. O sea, todo ese pantomima que decía, no es por la convivencia, es para mejorar la relación, es por España, llegó a decir Sánchez, por España, que soy yo, eso tenía que haber dicho. Claro. Sí. Bueno, primero hablaremos 2 o 3 veces como poco de esto. Ábalos sigue en OK Diario dando titulares y partes de entrevista. La de hoy dice, por ejemplo, la cárcel ablanda y Cerdán ya no es el mismo. Así es que, bueno, a mí no me extrañaría, ¿verdad? Y eso es muy llamativo y pesa. Es verdad, aunque lo de Tejero viene a convencerme, por lo menos a mí, de que este no va a hablar. Si habla o no habla da igual, porque el viernes van a ir 5 empresarios, 5 al Supremo y van a ser preguntados, ¿tú pagaste para recibir obras? ¿Y a quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuadra eso con lo que ha dicho la UCO? Sí, pues estás perdido y estás imputado. O cantas o te imputamos. Y como caiga una brizna de ese fuego sobre la ya discutible virtud del Partido Socialista, se va a producir la imputación del Partido Socialista, que es presuntamente beneficiario de buena parte de esta corrupción. Y si eso se produce, pues ya no... Esto va cuesta abajo en la rodada, como decía el del tango, y ya no tiene arreglo. Hay un punto en que ya la inercia te lleva y tú no la controlas. Bueno, pues ahí lo veis. Lo que dice Ábalos, su impresión, debe estar pidiendo a alguna de sus sobrinas que lo venga a atender por la noche, contentísimo de ver a Cerdán en Soto del Real y a él libre. Cuidado, que eso también tiene lo suyo. Mientras tanto, deciros que la UCO está persiguiendo en Armenia si han colocado pasta a la trama corrupta del PSOE en ese
lejano país, ¿verdad? Caucásico país. ¿Por qué? Pues porque hay dos compañías de las investigadas que se llaman OPR y Levantina, las constructoras que pagaban a la trama para apañar cosas, que tienen, pues han hecho algunos hoteles y algunas inversiones en ese país, y alguien sospecha que, bueno, los que se llevaron contratas aquí, pues hacían inversiones allí, y que en esas inversiones a lo mejor se han incrustado algún Cerdán, algún Ábalos. A ver, los americanos tienen una expresión que es follow the money, que es tú sigues el dinero y una vez que sigues el dinero llegas al destinatario, a la traba. Se la copiaron a Simenon. Eso es. Cherchez la femme, cherchez l'argent. Esa es la clave de las novelas de Simenon. Entonces, de la prosa pues, negra. El dinero les puede llevar a Armenia, les puede llevar a República Dominicana, les puede llevar a Venezuela, en esta ramificación, el número 1, el número 0, Mr. X, que con el que empezó todo, ¿no? Zapatero, ya lo sabemos. Pero yo creo que la estrategia de Sánchez ahora mismo es una estrategia de aferrarse al poder para evitar la cárcel. Es decir, yo no tiene una estrategia política, es, digamos, una asesoría legal. Que me asesoren legalmente a ver cómo puedo yo, ¿no? Estará pensando, con razón, porque conoce un poco a los españoles, bueno, ahora llega el verano, si aguanto hasta septiembre, luego hacemos una especie de búnker otra vez para tirar hasta el 2027. Lo que pasa es que creo que es cada vez más difícil. Esto de manual de resistencia ya no le va a ir, sobre todo cuando tiene a los jueces ahí, que por ejemplo Santos Cerdán contó toda esta historia, no, esto es una persecución tal, y directamente fue el tribunal a la cárcel, quiero decir que no se la coló a ellos. Si el PSOE es imputado, el gobierno salta por los aires. Sí, pero, ¿de acuerdo? Sí, absolutamente, pero en realidad, ¿cuántas vías hay para que Sánchez deje el gobierno? Una que dimita, otra una moción de censura, otra una moción de confianza. Dimitir. Depende de él, si quiere lo hace, si no, no lo hace. Con lo cual, vengo a referirme, en realidad que no dependa de él, hay muy pocas. La judicial. Poquito más. La imputación del partido o la imputación del Mr. X. ¿Sabes? Es que hay poco más, porque por su parte difícilmente tiene un incentivo para convocar elecciones o en confianza o lo que fuere. ¿Por qué? Porque no solo lo que está salpicando a sus compañeros de viaje del Peugeot, está salpicando a su familia. Claro, él está en una tesitura y dice, oye, si ya estoy mal siendo presidente del gobierno, ¿qué pasará cuando deje el cargo? Entonces, desde un punto de vista personal y de psicología básica, este hombre dice, yo me agarro aquí, que es lo único que me queda, porque ya se ve en el abismo. Claro, si lo que ha salido es la 10ª parte o que fuese la mitad de la parte de lo que va a salir, ostras, ¿qué vendrá después? ¿Habrá un P. Sánchez en algún sitio? ¿Veis lo que digo? Entonces, no lo sé. El tío está aguantando por una cuestión muy personal, ¿sabes? Y ya ni partido ni leches, vamos. Lo que pasa es que lo de Begoña, si te refieres a eso, está a punto de concluir la instrucción. Lo del hermano músico ha acabado ya. Por cierto, con un bofetón en la cara al tal Gallardo, sí, señor. Presidente de la Diputación de Badajoz, tremendo. El aforamiento no tiene lugar, lo va a seguir investigando la juez. Y a la juez, pues resuelto ese tema, que dependía del Tribunal Superior de Extremadura, pues ya le queda muy poquito para decir, mira, el hermanísimo a juicio oral. Pero ha aguantado con 2 secretarios de organización imputados, uno de ellos en la cárcel, con el hermano imputado, con la mujer. Claro, pero es que Sánchez yo lo veo un poco más consumido, no sé si es porque se ve ya fuera de Moncloa, que es a lo que se tiene que aferrar y al aforamiento, porque... Pero por otra parte, en estas organizaciones los que más te pueden traicionar son los que mejor te conocen, que a su vez son los que más cercanos estuvieron a ti, es decir, los amigos que se vuelven puñalada por la espalda. Y si te pones en el punto de vista de Santos Cerdán, dirá, ¿por qué tengo que estar yo durmiendo Soto del Real y él está durmiendo en la Moncloa? En un colchón, además, que lo cambió nada más llegar él, que le dio la vuelta. O sea, él está durmiendo... Ya tiene 6 años el claro, colchón. él está durmiendo en el Palacio de la Moncloa, yo estoy durmiendo aquí, en esta celda, con el retrete aquí al lado y tal, y vamos todos en el mismo coche. O sea, íbamos todos en el mismo coche, tenemos que estar todos en la misma celda. Y Ábalos no está aquí. Claro, claro. Y Koldo no está aquí. Porque están cantando. Y Aldama no está aquí, yo estoy aquí solo, ¿verdad? Se sentirá pues como un chivo expiatorio, como un poco tonto. Pero mira que pronto han ido los doctores Lobo, caso de Jacobo Tejelo, ahí a decirle, mira, no te conviene, Claro. En fin, Santos, estate aquí el tiempo que corresponda, ya intentaremos aliviar lo tuyo. Yo creo que eso es señal de que no va a cantar. No estoy seguro, porque sí, la pregunta es ¿hasta qué punto y qué pueden ofrecer que no puede ofrecer la Fiscalía Anticorrupción?
Porque al final es una cuestión judicial. Poca cosa de novia, tu familia. Eso todo es muy relativo porque, como dice Ábalos, tiene que ablandar mucho estar en el Hotel Rejas. Sí. Pero, si me permites, yo, hablando de Ábalos, yo creo que si Ábalos dice en sede judicial lo que ha declarado en OK Diario, ostras, el escenario es muy diferente. Claro, es un periódico, con lo cual no tiene peso judicial todavía. Pero tú imagínate que va a declarar al juez y digo, oiga, por cierto, que me informó de que están... Hostia, esto es grave, ¿no? Gravísimo, e impacta directamente en el futuro judicial. Luego lo veremos, pero hoy lo ha negado Óscar López, que tampoco es que sea de fiar, sí. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es importante que Santos Cerdán pasara por el Supremo y dijera, yo no me he llevado un euro. Yo no me he llevado un euro. Bueno, pues mira que pronto se han movido los otros, para que no se investigue quién se ha llevado los euros de la trama. Y el arquitecto del gobierno progresista. Sí. Ojito, que la andanada, bueno, vamos, tiene un perímetro mucho más elevado de lo que parece. Pero insisto, este era un cobrador, señor del FRAC del Partido Socialista. Pero ¿cómo cayó Al Capone? Ya, sí, pero este tenía una doble función. Mira, Santos, donde tengas que cobrar, cobras. Donde tengas que pagar, pagas. Y ya está. Y era el chico de los recados. Y oye, y por el camino, pues oye, ¿no? Hombre, sí, hay que premiar esa confidencialidad y esas cosas. No tenemos que olvidarnos del otro tipo de corrupción. Existe la corrupción política y la corrupción mediática también, porque hasta 2 días antes de que saliera el informe de la UCO decían que no había ningún informe Santos Cerdán. Y durante muchos años, donde toda esta investigación era bulo, era fango, era ultraderecha, eran recortes de pseudomedios y tal y cual, y hay una serie de... las manos al fuego por Santos Cerdán. Y hay una serie de firmantes contra el golpismo judicial y mediático que esa gente, ya lo ha dicho, repito, debería estar inhabilitada, no nos olvidamos, no tenéis dignidad, no tenéis vergüenza, y deberían estar en cualquier agujero dando por ahí todavía lecciones, y ni lecciones de periodismo. Nos ha llamado la atención que, siendo que esta es la peor decisión judicial para alguien de la estructura del PSOE hasta ahora en todo este tiempo, mandar a la cárcel a Santos Cerdán, secretario de organización. Y cuando eso se produce, no hay ni uno solo de socialistas conocidos que salga y reivindique la presunción de inocencia. No lo hacen. Ninguno. Dice que no conocía de nada. Ninguno. Montero. Incluso los hay con más mala uva, que no solo no reivindican la presunción de inocencia, que eso se da por cortesía a todo el mundo, sino que además, con toda la cara, dicen que ya fuimos contundentes con él. Y luego resulta que a nadie se le ocurre decir que es una parte más del lawfare. Del lawfare nos hemos olvidado. Así que la justicia ha empezado a ir en serio. Sí. Ya no le decimos al Supremo que son una banda de fachas, el fachosferas, que los tabloides digitales, que todo esto son bulos. ¿Os acordáis de la imagen cuando Óscar López y Monteros vieron que entraba en la cárcel? ¿No visteis las imágenes? Sí. El rictus, el lenguaje era un poema. ¿Cómo van a decir a lawfare? Porque dice, ostras, a ver si me toca a mí desfilar por ahí a mí ahora. Y ahora calladito porque se acabó el relato, se acabó el teatro. Ahora viene el mundo de la realidad. El tema judicial en nuestro país, cuando entras, es una trituradora, por mucho que digas. Entonces, el relato que el señor Salellas, el abogado de Cerdán, se plantificó delante del Supremo, hombre, yo no sé si es muy amigo el abogado de Cerdán, porque vamos, si es el mejor amigo que tiene, ¿cuál será el enemigo? Y se lo recomendó Junts, que además que dice, ostras, que con lo cual se ha visto que ha llegado un momento que yo creo que ya hemos pasado al punto de no retorno. Ya no es punto de no retorno. El avión ha despegado, va sin combustible, se va a una nata tremenda. La pregunta es ¿cuándo? Y la segunda pregunta, y que creo que es más importante, es ¿dónde quiere estrellar el avión? Porque estos son capaces de destruir un poquito más las instituciones, de ceder un poquito más a los independentistas, ceder un referéndum de autodeterminación. Son capaces de hacer convocar unas elecciones generales plebiscitarias con la monarquía, sí, monarquía. Estos son capaces de todo. Entonces la pregunta es, ¿dónde quieren estrellar el avión? ¿En el Hudson o encima de la ciudad? Cuidado con esto porque estamos hablando de además una persona que es el presidente que hemos visto que es capaz de todo. Un señor, que si me permitís, en su cresta de la ola, que ya tenía el gobierno en sus manos y tal, en sede parlamentaria en el Senado ha llegado a lamentar la muerte de una etarra en prisión. Esto es nuestro presidente del gobierno.
Con lo cual, si uno en su máxima esplendor y ego y vanidad es capaz de decidir eso... Puedo gobernar de espaldas al Congreso. Sí, por ejemplo. Es verdad que había una estrategia de difamación de jueces y fiscales que no les ha salido bien, difamar todo el rato, la UFER, la fachosfera. Pero es que el darse de bruces con la realidad judicial te pone los pies en el suelo. Quiero decir, fíjate Rufián, con todo lo altivo que es, lo gamberro, cuando llegó ante Marchena estaba suave en el juicio del proceso. Y a María Jesús Montero ahora, pues no sé, le dijeron, tú sal y haz lo de siempre, no tengas vergüenza. Y dijo, a Cerdán no tiene nada que ver con el PSOE. Solo falta decir, no lo conozco de nada. Y dentro de poco dirá que no conocía nada a un tal Pedro Sánchez. Fuimos muy contundentes con él, que por cierto se marchó solo y porque quiso, se lo pedirían, seguro. Pero no hubo una medida de expulsión como la de Ábalos. Con Santos Cerdán no la hubo. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos, así es que no se lo pierdan, porque a la vuelta van a ver ustedes qué piensa la trama de Santos Cerdán. Bueno, oye, hoy hay un señor al que le ha dado un parraque, no por el calor en Castilla-La Mancha, sino porque se ha sabido, me refiero a Emiliano García Paje, presidente castellano-manchego, socialista crítico, otro de los que se cree que está por encima de las dificultades. Bueno, pues le ha salido el tiro por la culata. Hay una de las empresas favorecida por la trama que se llama Levantina, una de las que se fueron a Armenia con la pasta. Y esta Levantina resulta que no ofreció la mejor oferta económica en un contrato de obras públicas en Castilla y La Mancha. Sin embargo, siendo que no era la mejor oferta, recibió pues un contratillo de 400.000 euros. Hay que ver, sorpresas te da la vida, ¿eh? Qué cosas, pobre Ábalos. Digo, pobre Ábalos, no, pobre Paje, pobre Paje. No sé, está pensando en Ábalos todo el tiempo. Bueno, central en el programa de hoy. ¿Cómo ven estos tíos de la trama? Ya sabéis que Félix Bolaños sigue diciendo que estos son 3 manzanas podridas, que no hay indicios contra el PSOE, en fin, veremos a ver. Pero todos estos de la trama, ¿qué pensaban de verdad de Santos Cerdán? Pues como dice Koldo, que era un hijo de puta. Sí, sí, ahora lo vais a ver. ¿Qué opina la trama de Santos Cerdán? El exsecretario de Organización de los Socialistas ya ha pasado sus primeras noches en prisión. El juez considera que la trama se inició en Navarra y que Cerdán se encargaba de repartir las comisiones ilegales. Un asunto que llegó a desatar la ira de Koldo García. Para mí es sagrado. Santos es un hijo de que no me coge el teléfono y después de todo lo que he hecho por él. Y te garantizo que no te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con lo de él. Según el magistrado, Cerdán mantenía una relación vertical con José Luis Ábalos y Koldo García, los otros 2 implicados en la presunta trama corrupta que aún no han llegado a pisar la cárcel. Sin embargo, a Ábalos no le ha sorprendido que el exsecretario de Organización de los Socialistas entre en prisión. Dice el exministro que hay que ser muy burro para pensar que no vas a entrar en la cárcel si la UCO te considera el número 1. También desliza que Cerdán podría tirar de la manta. La cárcel ablanda y Cerdán ya no es el mismo, eso dice el exministro de Transportes. Adelanta además que el revuelo que hubo hace unas semanas con la cloaquilla Leire Díez era un instrumento del PSOE para salvar al que fuera su secretario de organización, pero que no funcionó como el partido esperaba. Sin embargo, fue Víctor de Aldama el primero que señaló a Santos Cerdán en la Audiencia Nacional como posible beneficiario de esta trama corrupta. ¿Y quién más? Es decir, y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. La detención de Koldo García y el registro que la UCO llevó a cabo en su casa de Alicante fue otro de los momentos claves de la trama. Y es que todas las grabaciones que los agentes incautaron aquel día fueron determinantes para conocer la implicación de Cerdán en los hechos. Es decir, que el juez se ha apoyado en estos audios para enviar a Cerdán a prisión provisional, comunicada y sin fianza. Como veis, esto está apasionante.
Pepe. Esto es como una novela, ¿eh? Cada vez que veo esto, solo se me ocurre una cosa, es decir, viva la Guardia Civil, ¿eh? Porque estas personas, estos funcionarios, estarán recibiendo unas presiones que yo no quiero ni imaginármelo, ¿eh? No los conozco, no lo sé, pero imagino las presiones y los tipos haciendo su trabajo, cumpliendo con su obligación y recibiendo presiones como hemos visto con la cloaquilla que decía Ábalos. Y viva los fiscales, que están también contra viento y marea, contra los fiscales generales, ojito, que gracias a Dios hay parte de nuestro país que funciona, gracias a Dios que funciona. Pero al final todo es cutre, todo es demasiado cutre, 15.000 euros pasando Cerdán. Yo creo que lo que va a salir tiene que ser mucho más grave. Y lo que va a salir tiene que estar relacionado como por qué un vicepresidente de un gobierno que no puede tocar el espacio Schengen aterriza en Barajas. Y viene el señor Ábalos, y viene el señor Koldo. Y viene Víctor de Aldama. Y hay algo que se nos pierde, algo muy gordo, porque si no, en base a que una vicepresidenta de un país extranjero va a tener el riesgo tan enorme como cualquier vicepresidenta. Y cientos de cuentas en bancos extranjeros, paraísos fiscales. Ahí está la chicha. Los 15.000 euros es lo típico del Mr. X de los 90. Pues el señor de otro Guardia Civil en ropa interior, ahí con las señoras que fuman y hablan de tú, y este tipo. Como el tiburón. Sí, es esto. Pero lo otro tiene mucho más calado desde mi punto de vista. No sé qué es. Que es que Delcy Rodríguez no es una vicepresidenta de un país cualquiera. Estamos hablando de narcoterrorismo, estamos hablando del cártel de los soles, estamos hablando de minas de oro. De Zapatero. Es que es exacto, el verdadero... O sea, si Sánchez es el número 1, este es el número 0, el origen de todo. O sea, si cae Zapatero, todo el PSOE se viene abajo. Pero además... los agentes de la UCO trabajan muchas horas. Es un trabajo muy duro, tienen mucha presión y además saben que van a por ellos. Es casi una cosa recíproca, es el juego del gato y el ratón, ¿no? Voy a por ti, ahora vas a por mí, porque es lo que quieren. Les han llegado a decir el bulo aquel de que querían una bomba matar al presidente y tal y cual. Lo están intentando deslegitimar. La bomba Lapa. Sí, la bomba Lapa, de todas las maneras. Y están intentando ahora que sea la Fiscalía la que decida que se investiga y que no, para que la UCO quede aparte. Si se cargan a la UCO y se cargan a esos fiscales que quedan y consiguen el Tribunal Supremo, que es más complicado porque el Constitucional ya lo tienen, pues entonces se acabó. Antes hacías tu mención, Pepe, a que es la primera parte de la entrevista de OK Diario con Ábalos. Dice, yo iba por la Moncloa, por los jardines, hablando con el presidente en septiembre del año 23, cuando perdió el intento de ser presidente Feijóo. Y me dijo el presidente que sabía que la UCO estaba investigando a mi gran colaborador, que era Koldo García. Hoy ha salido como por ensalmo Óscar López, la criada respondona, a decir que no, que eso es mentira, él no estaba allí, pero él lo sabe, está dispuesto a jurarlo por el NUPI si es necesario. Juro por el NUPI que mi presidente, mi Pedro, no ha dicho nunca eso. Bueno, vamos a verle. La segunda es muy fácil, no. La primera le corresponde a los periodistas, a los opinadores, evaluar, ponderar, juzgar si algo es suficiente o no. Yo lo que le digo es que hoy en España hay un gobierno que actúa contra la corrupción. Actúa de manera contundente. La corrupción, evidentemente nadie está al margen, lo hemos visto, lamentablemente. Bueno, ha dicho que no. No sé si lo habéis entendido con claridad, a mí me ha costado, pero ha dicho que no y el resto una cantidad de sandeces encadenadas. Qué ingrato trabajo tiene el Óscar Hombre, López. Le han dado la oposición en Madrid, donde además allí eso es un fenómeno político, donde la izquierda está evaluada, porque claro, la izquierda de Madrid la gente piensa, Mónica García, Errejón, todos vienen de aquí, de la izquierda madrileña, la chica que está en la... Paco Martín, el delegado del gobierno, todo eso. Entonces, bueno, oye, hoy tenemos que hablar, y os ruego que os extendáis al máximo, sobre cuál es el trastorno que sufre Yolanda Díaz. Yo no soy psiquiatra, ni siquiera psicólogo, pero deduzco claramente cuando alguien pasa a través de su humanidad lo que le pasa al mundo, pues está fatal de la chola. Dice, que mira, que ha llegado el diluvio universal. Pues a mí me pilló en Albacete. Coño, me importa dónde te pillara, ¿verdad? Dice, no, luego vino la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo combatí en el Marne.
Sí, sí. Y luego, oye, luego mataron a Kennedy. A Kennedy lo conocí yo muchísimo. Yo soy gallega. ¿Cómo no voy a conocer a Kennedy? Bueno, pues eso es Yolanda Díaz, como os vamos a demostrar en el vídeo a continuación. En pleno escándalo de corrupción política del Gobierno de España, con Cerdán en la cárcel y con una oleada de informes que ponen con pruebas en el ojo del huracán a no se sabe ya cuántas personas dentro del entorno de Sánchez, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, lejos de dar explicaciones, aprovecha 30 minutos de entrevista para hablar de ella y ella. Yo he vivido muchísimas cosas, yo no soporto. Yo sé que hay mucho interés, yo creo que hay que hacer algo. A la número 2 del Gobierno de España y ministra de Trabajo, le estalla la cabeza pensar que cuando ella trabajaba, otros robaban. A mí me estalla la cabeza cuando lo pienso. Es decir, cuando España estaba en pandemia, con 5 mujeres en mi ministerio, nos estábamos dejando la piel para hacer ERTEs, para salvar empresas, y había unos golfos al lado que me estalla la cabeza robando. Con un lenguaje totalmente inapropiado para la responsabilidad institucional que representa, Yolanda Díaz parece dejar claro que si el problema no le afecta a ella, no existe. No solo con la corrupción, también cuando le preguntan por el constante caos en los trenes. Yo misma y mi equipo sufrimos este tropiezo ayer. Fue un problema porque ella también lo vivió. De hecho, tuvo que volver en avión. He tenido que regresar en avión, pero yo he podido regresar en avión. Pero hay muchas personas en nuestro país que no lo han podido hacer. Muchas personas no. Casi ningún ciudadano de a pie pudo regresar a su casa en avión. De hecho, ese día más de 300 personas estuvieron 12 horas atrapadas dentro de un tren, incluida una mujer que fue hospitalizada. Primero está ella misma y luego la ciudadanía. Yo misma, recuerden, y la ciudadanía que venía conmigo, saltamos desde la vía del tren. Y siguiendo con el mismo nivel de la entrevista, esta es la respuesta del Gobierno de España a la nefasta gestión ferroviaria. Es decir, que bueno, pues esto que hay que arreglarlo de manera contundente. Y entre tanto, yo, Díaz culmina la entrevista con esta respuesta. Si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, hombre, imagínese, ustedes se iban del Gobierno. Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido, me va a permitir que quien está limpio en el Gobierno, es verdad que lo llevo como puedo, ¿no? En fin, no podemos. Yo también te llevo como puedo. Ahora bien, no puedo pasar por alto que saltaras desde la vía. ¿A dónde te tiraste desde la vía? ¿Saltarías desde el tren a la vía? No, ella saltó desde la vía, que esto es atómico. Y luego conmigo y mis 5 mujeres, bien en el ministerio y los otros robando al lado. Vamos a ver, es que la entrevista ha sido deleznable. Yo soy gallega y te puedo decir que esto está mal diseñado porque tardo mucho en llegar a La Coruña, porque a mí qué me importa. Ah, y del Arca de Noé, ¿qué opinas del Arca de Noé? Oh, vaya estupidez, hay una pareja de cada especie en aquel barco esperando el diluvio, ¿verdad? Y además a mí no me llamaron. O sea que estoy, como cacatúa del gobierno, estoy fatal. Me fijé cuando vi la entrevista entera en el esfuerzo hercúleo que hacía Alsina para aguantarse la risa en más de una ocasión, porque es fascinante la incapacidad que tiene Yolanda Díaz para utilizar correctamente las palabras. Y luego, que yo creo que es una señora que es una anomalía en cualquier sistema político del primer mundo. O sea, que sea vicepresidenta, y esto, bueno, es que la tenemos ahí de concejala en un pueblo gallego, vale, pero es que vicepresidenta, pero es que hemos vivido muchas anomalías. Cuando echemos la vista atrás y pensemos, oiga, pues es que Pam era secretaria de Estado. Sí, Ángela Rodríguez Pam. Era una de las 5 que estaba. Ione Belarra, Irene Montero fueron ministras de gobierno. Enrique Santiago, un abogado de narcoterroristas, fue secretario de Estado de Agenda 2030. Por eso digo, en fin. Luego, Yolanda Díaz, claro, dice, no, en nuestro gobierno nosotros estamos limpios, pero si eres la vicepresidenta de ese mismo gobierno. O sea, no hay una separación. Otra cosa es que tú vives en un mundo fantasioso, pero claro, yo creo que, claro, cuando este gobierno caiga, su desaparición política está asegurada, porque que Yolanda Díaz esté ahí es algo coyuntural. Es como esta legislatura que se ha hecho con todos los que quieren destrozar España, o sea, con minorías depredadoras, Esquerra Republicana, Junts, el PNV, Bildu, Sumar, y es algo coyuntural por la ambición de poder de Pedro Sánchez, pero una situación normal, suponiendo que España tenga situaciones normales alguna vez, Yolanda Díaz nunca estaría en el cargo en el que está. Pepe, ¿tú conoces a alguien a quien le haya explotado la cabeza?
Yo todavía no, pero vamos a dar tiempo a ver si ello. le pasa. Porque Yoli, yo mime conmigo, sabéis que cuando Yuri Gagarin salió al espacio se encontró a Yoli allí. Estaba ya entonces allí. Había ido con Laika, la cosita Laika, y se quedó allí. Se quedó ahí visitando el espacio, y se quedó en el espacio rotando, porque, bueno, si os fijáis, no solo la respuesta, sino los tics. ¿Habéis fijado los tics que tiene? Empieza, yo creo que el nivel de nervios, que no saben que, bueno, habitualmente no es la mujer más inteligente del gobierno, hay que reconocerlo. No pero, es el lápiz más afilado. No, pero esos trompicones es que no saben qué decir. Y yo, por último, yo, de acuerdo con nuestro compañero, oye, hay un gobierno, no hay dos gobiernos. Os reunís cada semana, o cuando le dé la gana a estos, y lo que ocurre ahí es secreto. Y hay una sola decisión, no hay dos decisiones ni 27 decisiones, que no nos toman. Ella forma parte del gobierno. Claro. Y ella estaba trabajando hercúleamente porque eso es tremenda. Oiga, La pandemia. durante toda esa época, medios como medios como The Objective, Voz Populi, El Confidencial estaban denunciando capítulos, que no digo que le ha pillado, no, y ya fango. Sí. ¿Por qué no escuchó al cuarto poder? Es que el cuarto poder está para eso, y después vienen los jueces. Siempre ha pasado en la democracia esto, que no diga que no sabía porque lo sabía, y lo negaba, y era partícipe de las campañas de desinformación, seguimiento y de tergiversación contra los profesionales de periodistas, con lo cual lo sabía. No había la denuncia todavía, pero cuando el cuarto poder anuncia es que algo está pasando, y ella lo ignoró y fue copartícipe en la estrategia de desinformación contra los periodistas y de señalamiento público a los jueces y a los funcionarios de la policía y de la Guardia Civil. Con lo cual, señora, no nos toma el pelo, ¿sabe? Porque llega un momento es que nos toma por imbéciles, y no es verdad. Resulta que usted tiene tanta responsabilidad como cualquiera de ese gobierno, porque son un único gobierno. Y además, hablando de ignorar cosas, ahora recuerdo un caso que tuvo de pederastia en Galicia, que lo encubrió, Sí. y lo de Rejón hasta el último minuto, que todo el mundo lo sabía. Y Pero le estallaba la cabeza. En la con lo de izquierda, Rejón. Rejón lo ocultó y de alguna manera lo... Bueno, cuidadín con ella, no sea que se haga daño tirándose a la vía. con la ciudadanía. A lo que vamos. Hoy había, y lo ha cacareado, 3 días lleva con esto. Le hemos exigido al gobierno una reunión urgente para que nos dé explicaciones. Le han presentado un programa de actos. Mira, ahora bailaremos sardana, luego viene el cantejondo, y le han dicho que no a todo. A todo. No les han hecho caso en nada. Y sale el contenido Ernest Urtasun, tengo que decir que habla mejor que la jefa, ¿verdad? Pero demuestra, dice que los del PSOE no son serios, pero sin embargo, como diría el clásico del estrambote, miró al soslayo, fuese y no hubo nada, porque no hay ninguna ruptura ni ninguna amenaza. Mira que no le sería fácil a Sumar decirle al gobierno que quiere que Sánchez salga mañana por la mañana a contar su verdad ante periodistas, en público, y a comprometerse de que en eso de que no hay financiación ilegal, que comprometa que deja al gobierno si la encuentran. Esto es como se hacen las cosas en política. Lo que pasa es que ya casi no nos acordamos, porque como mandan Puigdemont y Bildu, pues chico. Bien, vamos a escuchar a Urtasun, el que ha heredado ese contacto con el PSOE. Nos da la sensación que el Partido Socialista no es todavía consciente de la gravedad de la situación provocada por el presunto caso de corrupción del señor Santos Cerdán y que le ha afectado de lleno, y no parecen ser conscientes tampoco de la urgencia que tenemos de tomar medidas. El mayor riesgo que tenemos en estos momentos de que la legislatura embarranque se llama inmovilismo o se llama maquillaje por parte del Partido Socialista. Yo no creo ni que merezca la pena comentarlo, la verdad, porque es un farsante igual que toda la parafernalia de Sumar. El que no es consciente es él, de lo poco que le queda. Y solo una cosa, es del Partido Socialista, pero también del gobierno, El juego que solo es del Partido Socialista, no vamos ni de puñetera broma, que están en el gobierno. Si en el gobierno no ocurren estas cosas, No quieren con decir. esto, Esta es una de las mentiras que ha deslizado en la entrevista esa con Carlos Alsina la señora esta. Aquí no hay corrupción administrativa. ¿Cómo? Todos esos concursos amañados, señora mía, son corrupción administrativa. Sin un tío que amaña las cosas, Santos Cerdán con el móvil desde Milagro, Navarra, no soluciona nada. Y no corrompe a nadie. ¿Sí? Se necesita. Es condición sine qua non
que haya alguien en la Administración dispuesto a retorcer las cosas a conveniencia. Se llame presidenta de Adif, director de carreteras del Ministerio, me da igual, eso me da igual. Bueno, hoy el que arremetía contra Sumar era Feijóo. Vamos a ver qué ha dicho. Dice que cuidado con seguir al encubridor Sánchez porque se acaba siendo encubridor también. Dice la señora Yolanda Díaz el otro día, fue muy simpática en el Congreso, dice, mi espacio electoral, mis ministros no roban. Oiga, o sea, los suyos no roban y los que están a su lado roban y usted sigue en un gobierno que roba. Esto es incompatible, ya no solamente con un programa electoral, esto es incompatible con la inteligencia. No es ninguna víctima, es un presidente encubridor de delitos. Y una organización criminal, es lo que dice el auto, que se identifique con las actuaciones que ha hecho el Partido Socialista es inaudito. Sí, es así. Por cierto, que se empieza a descubrir que el PNV pues, también tuvo relaciones con la trama navarra esta de Servinavar, que es el milagro de los peces y los panes. Resulta que formaba UTE con Acciona y con una gran constructora más para hacer un túnel de 3 kilómetros, el de Velate, en Navarra. Y sin embargo ahí buscan y en el momento en que tenía más empleados llegó a tener 9. Y de esos 9, al menos 3 están ya medio en cuestión. Una era la esposa del secretario de organización del Partido Socialista en Navarra y el otro era uno que venía de no sé qué cosas en los Seres de Andalucía, que lo cobijaron ahí. Bueno, pues el PNV parece que también tuvo relación con esa trama navarra que representa Servinavar. Y bueno, ahora lo vemos ahí ratificado por el Confidencial. Bueno, veremos a ver qué queda de esas conexiones del PNV, seguramente obras conseguidas de aquella manera, tu ya mantens, se dirían los catalanes, ¿no? Tu ya mantens. Es que nosotros tenemos la superioridad moral de venir de un sitio que estaba carcomido por la corrupción hace ya 30 años. Entonces ya lo hemos visto todo, las comisiones por obra, pero ¿qué estás contando? Pero si es que un día Pujol recibió a un importante empresario de la construcción español. Oye, le aprecio a usted mucho, le aprecio mucho, porque usted es un hombre hecho a sí mismo, sí. Pero a ver, mire, verá, saca una libretilla y le dice, usted le debe a Cataluña 500 millones de euros. Porque son las comisiones de las obras que le hemos adjudicado. Por suerte el empresario este en cuestión decidió no trabajar más en Cataluña, que es la única manera de combatir. Ahí está la madre del cordero, las adjudicaciones en obras, es donde se mueve muchísimo dinero. Una empresa con 9 empleados, un túnel, pues como no sea un túnel en la playa. Fíjate cómo una empresa de 9 empleados era el epicentro de una UTE, Unión Temporal de Empresas, en la que estaba Acciona y otra gran constructora, con 9 empleados. Pero sin ella, sin Servinavar, seguramente no hubiera habido. Claro, la de Cerdán. Cerdán se movía bien en Navarra y en todos los grupúsculos también, abertzales, nacionalistas. El PNV cada vez más abertzale que Yersale, ¿no? Que era el origen. Pero no lo sé. Fíjate lo que decía Feijóo, que parece que decimos, joder, ¿qué tal? Y en realidad son cosas de sentido común. Lo que pasa es que hoy en día decir el sentido común parece algo extraordinario, ¿no? Pero es lo que decía, que es incompatible con la inteligencia. Claro, pero yo creo que Yolanda Díaz, aparte de que es incompatible con la inteligencia, también habla para su público, que su público también es incompatible con ese tipo de intelecto, ¿no? O como cuando María Jesús Montero dice, no, si Cerdán no tiene nada que ver con el PSOE. Hay una parte de socialistas que dicen, claro, si es que esto ya no, hace ya tiempo que no está en el PSOE, cuando hace 2 semanas todavía era el tío que movía las cosas. ¿Queréis conocer a los que van a mandar en el PP después de este fin de semana? A uno ya le conocéis, en Miguel Tellado, y a la otra, que va a ser la portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, la vais a conocer de inmediato. Anuncian un paquete de medidas urgentes cuando la única medida urgente que hay ahora mismo que tomar contra la corrupción es sacar del Gobierno de España a quienes han metido la corrupción y la prostitución en el Gobierno de España. No hay otra medida, no cabe otro paquete de medidas. Quienes han metido la corrupción en el Gobierno de España no pueden ser quienes lleven a cabo esa regeneración. Bueno, bien, pues esa es Esther Muñoz, que la veréis a menudo, los miércoles sobre todo, la sesión de control, a ver si consigue, le deseo mucha suerte, a ver si consigue que por una vez las sesiones de control de este gobierno, que tienen que mandarlas y dirigirlas la oposición, las pierda de controlar el señor Pedro Sánchez, que es una verdadera vergüenza, porque parece que van allí a que Sánchez les den la carita. Bueno, parece que Esther Muñoz tiene genio.
ya veremos, que le vaya bien. Y quiero que terminemos el programa hablando del caos en Barajas. ¿Por qué se ha producido? Porque había miles y miles de personas que han perdido el avión, que han tenido que hacer una cola que parecía el Corte Inglés cuando arrancan las rebajas. Cuando el derecho, como dice pomposamente Yolanda Díaz, el derecho a poder moverse en tu país es un derecho garantizado por el Estado. Pues mira, hoy, el otro día con los trenes, ayer, hoy con los aviones, y es que, en fin, no va a funcionar nada al final de todo, ya lo veréis. Vamos a ver, caos en Barajas. En plena operación salida del verano, en fechas críticas por las vacaciones, la T4 del aeropuerto de Barajas ha colapsado en el control de pasaportes. Miles de viajeros han tenido que esperar larguísimas colas aquí. Algunos de ellos incluso han llegado a perder sus vuelos, en su mayoría de larga distancia. Apenas 2 días después de la caótica e injustificable situación sufrida por los pasajeros de Renfe, en el aeropuerto de la capital, quienes viajaban desde la T4 han tenido que esperar hasta 1 hora para pasar por el control de pasaportes, un procedimiento que se realiza en cuestión de minutos. El incidente ya se ha resuelto. El Ministerio del Interior ha señalado que ha sido un problema temporal, debido a un fallo informático en el acceso a las aplicaciones que usa la Policía Nacional, y se ha unido a una acumulación de vuelos puntual. Desde el Sindicato Mayoritario de Policía Nacional, JUPOL, culpan a AENA del problema. Ahora mismo en plantilla hay 950 policías, además se ha reforzado con 250 precisamente por estas campañas de verano, es decir, estamos hablando de 1.200, que de ellos 500 exclusivamente se están dedicando al control de extranjería y fronteras. Aquí la culpa es de AENA, ahora mismo están multiplicando y están llegando prácticamente 20 vuelos por hora. Eso es inasumible. Dicen estar acostumbrados a este aumento en el número de vuelos. Estos picos se dan todos los años, es algo que ya tenemos asumido los policías, los compañeros que están allí están trabajando a destajo, están haciendo todo lo posible, pero como vemos en las imágenes que hablan por sí solas, eso es un total embudo y por mucho que ellos se esfuercen, es un trabajo manual y no se puede ir más rápido. Este incidente también ha afectado a la conexión subterránea entre las terminales de la T4. Y al final va a terminar frito el ministro Bocachancla, Óscar Puente, que está de baja paternal, pero es que acaban de interrumpir el servicio de AVE entre Madrid y Barcelona. Esta vez puede entenderse, hay un incendio próximo a las instalaciones en Lérida y eso ha llevado a que se tenga que interrumpir el servicio. Pero bueno, no deja de ser, en este caso Puente no tiene la culpa de esto. Es peor lo de la catenaria, lo de no saber rescatar unos trenes TOS en un sitio tan montañoso como Toledo, ¿verdad? Uy, claro, es como es los Alpes. El Tourmalet. Sí, el Tourmalet, hay que subir ahí. ¿Cómo vamos a rescatar ahí y por la noche? Bueno, y además con unos pasajeros que se tiran a la vía. ¿O desde la vía? ¿Cómo era? Desde la vía. Tira desde la vía. Es una imagen tercermundista lo que se está ofreciendo. Y además es que yo creo que falla la red eléctrica, entonces fallan los trenes. Y Óscar Puente, oye, que es lo más parecido a un primate bípedo, coge y se pone a insultar en las redes sociales cuando el ministro de Transporte está metido de lleno en eso. Luego al final... Bueno, ha estado desaparecido. Trenes parados, los trenes no funcionaban, desaparecido. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por sus opiniones y su presencia en el programa y a ustedes por su interés y su paciencia. Pero para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos con El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos, 2 visitas en 24 horas del abogado Jacobo Teijelo a Santos Cerdán en la cárcel, en Soto del Real. ¿Quién es Jacobo Teijelo? Bueno, Jacobo Teijelo es un hombre relacionado con las cloacas socialistas desde hace muchísimos años, desde que, por ejemplo, defendió a Exuperancia Rapú, una señora que vendía servicios sexuales a Pedro J. Ramírez y que alguien le grabó en escena en esos servicios sexuales para producirle descrédito al periodista. ¿Quién puso el PSOE para defender a la señora que vendía sus servicios sexuales? A Jacobo Teijelo. Ahora está visitando a Santos Cerdán, lo cual quiere decir que Ferraz quiere monitorizarle. Ha dicho ya Teijelo que va a formar parte o que va a colaborar en la defensa de Santos Cerdán.
Por cierto, hoy además se deshace otra cosa que teníamos por obvia, pero que no había confirmado nadie. José Luis Ábalos dice en una entrevista que el caso de la fontanera Leire Díaz y de Jacobo Teijelo era una cloaquilla organizada por el PSOE para salvar a Santos Cerdán. Y hoy Santos Cerdán va a pasar su tercera noche en Soto del Real y el nerviosismo se sigue apoderando del Partido Socialista por lo que pueda salir en los próximos días. Su entorno más cercano lo tiene claro, creen que la prisión le va a desmoralizar y que no va a tardar en tirar de la manta. Hoy desde el PSOE lo que trasladan es tranquilidad y su ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo confirma. Dice que la UCO no tiene ni un solo indicio que pruebe la financiación ilegal del Partido Socialista. Tenemos indicios y actuamos inmediatamente. El Partido Socialista no tapa en ningún caso ningún comportamiento irregular, lo extirpa de inmediato. En ninguna de las líneas de esos 490 folios de informe de la UCO, en ninguna hay ningún indicio de una posible financiación irregular del Partido Socialista, en ninguna. Ya veremos lo que acaba pasando con Santos Cerdán. Su entorno familiar más próximo está convencido de que va a cantar la Traviata en la cárcel si ve que le cuelgan el marrón y él, como ya dijo en el Supremo, mantiene que él no se ha quedado un duro de lo que trajinaba entre unas cosas y las otras. Bueno, eso por un lado, pero es que se produzca o no la imputación del PSOE por financiación ilegal no solo depende de lo que cante o no cante Santos Cerdán, sino que hay más cosas, porque estamos ante lo que podría ser la antesala de esa posible imputación. El viernes van a declarar algunos empresarios que pagaron a la trama presuntamente pues corrupta. Y si esos empresarios dicen que señalan al PSOE, pues entonces esto va a cambiar y bastante deprisa la semana que viene. Santos Cerdán está en su celda de Soto del Real y en Ferraz temen que con el paso de los días comience a cantar la Traviata, como ya hicieron antes Koldo García y José Luis Ábalos. Además, quienes lo conocen de cerca lo tienen claro. Si se siente solo, si le congelan las cuentas o su familia sufre las consecuencias económicas, entonces tirará de la manta. En sus palabras, ya hay avisos. Ante el juez, Cerdán aseguró que no se había llevado ni un euro, y eso, para muchos, es un aviso a navegantes. Su papel clave en la moción de censura de 2018, sus negociaciones con los independentistas o su relación con el empresario Anchón Alonso lo colocan como un hombre que sabe demasiado. Y en el PSOE crece el desconcierto y la preocupación ante lo que pueda decir Cerdán. En Moncloa, además, se admite que no controlan la agenda y el miedo es más que evidente. Lo llamativo es que a las horas de entrar en prisión, Cerdán recibió una visita inesperada para muchos. El abogado Jacobo Teijelo, quien aparecía con Leire Díez en las grabaciones de la cloaquilla del PSOE, se reunió durante una hora con Cerdán y su abogado Salellas en los locutorios de Soto del Real. Son muchas las dudas que ahora surgen. ¿Está el PSOE detrás de la defensa de Cerdán? ¿Acabará uno de los pasajeros del Peugeot tirando de la manta? El exsecretario de Organización de los Socialistas, de momento, guarda silencio. Y el exministro José Luis Ábalos revela que Leire Díez fue contratada por el Partido Socialista para salvar a Santos Cerdán. En una entrevista con OK Diario, el exministro habla sin tapujos de una operación para aplacar las informaciones que la justicia estaban tramando sobre Santos Cerdán y que a su juicio fue una operación patética. Dice Ábalos que lo único que revela esta campaña es que el PSOE está lleno de ineptos. Esta cloaquita, así la llama Ábalos, asegura él que también se puso en contacto con él para ofrecerle beneficios. Ábalos afirma que aunque todo el mundo aseguraba que Sánchez estaba al corriente de la operación, a su juicio no podía saberlo. Óscar López es el ministro de Transformación Digital y Función Pública. Sin embargo, podría perfectamente ser el ministro Papelones, porque Óscar López no estaba presente. Dice Ábalos, lo contaba ayer, que el presidente del Gobierno en septiembre del año 23 le dijo: ten cuidado porque la UCO está investigando a tu directo colaborador Koldo García. Y hoy le ha tocado el papelón a Óscar López de decir que no, que eso no es así. Y que él, que no estaba allí, tenga que salir a decir que esto no es así, es bastante llamativo.
La segunda es muy fácil, no. La primera le corresponde a los periodistas, a los opinadores, evaluar, ponderar, juzgar si algo es suficiente o no. Yo lo que le digo es que hoy en España hay un gobierno que actúa contra la corrupción. Actúa de manera contundente. La corrupción, evidentemente nadie está al margen, lo hemos visto, lamentablemente. Y la UCO sigue la pista de la corrupción del Partido Socialista en Armenia. Creen los investigadores que varios de los empresarios que se beneficiaron de la trama pudieron utilizar sociedades opacas en la antigua República Soviética para esconder parte de esos fondos. En concreto, estarían investigando un contrato de 65 millones logrado por las constructoras Levantina y OPR, ambas relacionadas con la trama. A raíz de este negocio, ambas constructoras abrieron una delegación en esta región del Cáucaso. Bueno, y las siglas de los nacionalistas vascos vuelven a aparecer un día más ligadas a la trama de corrupción de Cerdán, esta vez en Navarra. Según los investigadores, un empresario muy cercano a los yetzales fue clave en los contratos que el gobierno navarro de Yeroa Bai, la marca navarra del Partido Nacionalista Vasco, firmó con Servinavar entre 2019 y 2016 y 2019. Los investigadores apuntan a un acuerdo entre el PSOE y el PNV en Navarra por el que los socialistas habrían facilitado el gobierno a Yeroa Bai a cambio de adjudicaciones a empresas cercanas a Cerdán y a Koldo. Es el caso, por ejemplo, de Servinavar 2000. Durante estos años, el gobierno navarro favoreció además a otras constructoras que estaban controladas por personas afines a Yeroa Bai. Seguramente ustedes se preguntarán en sus casas qué tiene que pasar para que este gobierno salte por los aires. Pues tiene que pasar que imputen al PSOE por presunta financiación ilegal en el Supremo. Eso debe ser el fulminante de que se acabe con el gobierno de Pedro Sánchez. Hemos llegado a la gran cuestión. En el Supremo están dibujados por mensajes entre Koldo, García y José Luis Ábalos esa hipótesis y ahora hay que investigar y trabajar en ello. Dice Félix Bolaños que no hay indicios contra el PSOE, ya veremos. Que se trata, dice Bolaños, de una trama de 3 manzanas podridas tan solo. Sin embargo, ¿por qué están tan preocupados en Ferraz, en la sede del PSOE? Pues tal vez por las próximas decisiones que vaya a tomar el instructor Leopoldo Puente en el Supremo. Con Santos Cerdán en la cárcel y con la posibilidad de que cante la Traviata, como muchos presumen en estos días, pues ahí hay una posibilidad, no cierta, pero hay una posibilidad. Y luego, además, el Supremo dispone de otras vías para llegar a ese mismo final, a la imputación del PSOE en financiación ilegal. Una de ellas se va a ver este viernes con la declaración de 5 empresarios en esta causa que tendrán que aclarar qué pagaron, a quién pagaron y, sobre todo, a cambio de qué realizaron esos pagos. Esa línea bastaría para producir la imputación del PSOE. En un margen de tiempo mayor nos quedan varias cosas. Por ejemplo, la UCO investiga los movimientos en cuentas bancarias tanto dentro como fuera de España, concretamente en 35 entidades de las que 12 son extranjeras. Ese es otro camino esencial en esta investigación. ¿Serán suficientes entonces las líneas rojas de las que habla Yolanda Díaz para que se produzca una ruptura de esa mayoría que se autodefine como progresista? Bueno, pues habrá que verlo. De momento, hoy la reunión entre los socios de coalición ha fracasado. Han estado reunidos más de 2 horas en el Congreso y Sumar ha acusado al PSOE de inmovilismo, de no haber querido escuchar ninguna de las propuestas que han llevado y que han puesto encima de la mesa. Los socios de coalición, liderados por Yolanda Díaz, iban con un paquete claro de medidas. Por una parte, algunas para impulsar la agenda social y el plato fuerte, las de regeneración democrática. Tras esa reunión no ha habido avances, eso es lo que dice Sumar. La formación califica la reunión como insatisfactoria y asegura que Sánchez no es consciente de la gravedad de la situación. A su juicio, el presidente sigue en shock tras el golpe del ingreso en prisión de Santos Cerdán. Nos da la sensación que el Partido Socialista no es todavía consciente de la gravedad de la situación provocada por el presunto caso de corrupción del señor Santos Cerdán y que le ha afectado de lleno, y no parecen ser conscientes tampoco de la urgencia que tenemos
de tomar medidas. El mayor riesgo que tenemos en estos momentos de que la legislatura embarranque se llama inmovilismo o se llama maquillaje por parte del Partido Socialista. Yolanda Díaz no ha estado en esa reunión, pero sí ha estado previamente en una entrevista en la radio. En ese diálogo, lo cierto es que la vicepresidenta no ha dado grandes declaraciones, grandes titulares, pero sí ha dejado una cosa más o menos clara. Si el PSOE se hubiese lucrado de esa financiación irregular, si eso se demostrase por parte de los investigadores, sería una línea roja y un motivo de ruptura del Gobierno. Si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, imagínese, ustedes se iban del Gobierno. Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido me va a permitir que quien está limpio en el Gobierno. Alberto Núñez Feijóo hoy pues, deshacía cualquier intríngulis en cuanto a esa reunión que tienen prevista los populares para este fin de semana. Decía que el elegido para ser secretario general del partido va a ser Miguel Tellado, un hombre de su confianza, y que Esther Muñoz será la portavoz del grupo en el Congreso. Dice Feijóo que son dos cambios importantes, que son dos personas jóvenes que ya tienen experiencia tanto parlamentaria como orgánica, y recordemos, Tellado tiene 51 años y Esther Muñoz, un poco menos conocida, tiene 40. Vamos a escuchar a Esther Muñoz y a Feijóo. Anuncian un paquete de medidas urgentes cuando la única medida urgente que hay ahora mismo que tomar contra la corrupción es sacar del Gobierno de España a quienes han metido la corrupción y la prostitución en el Gobierno de España. No hay otra medida, no cabe otro paquete de medidas. Quienes han metido la corrupción en el Gobierno de España no pueden ser quienes lleven a cabo esa regeneración. Y en la página internacional, Donald Trump asegura que Israel habría aceptado una nueva propuesta de alto el fuego con Hamás, pese a que los bombardeos siguen en Gaza. Se trataría de una tregua de 2 meses, de apenas 60 días, en la que Israel no atacaría y a cambio Hamás entregaría 10 rehenes vivos y los cuerpos de otros 15. Se estima que quedan 50 rehenes en Gaza, de los que solo 20 seguirían con vida. Trump insta a Hamás a aceptar este acuerdo o, si no, dice, deberían atenderse a las consecuencias. En cualquier caso, van a ser Qatar y Egipto, que son los mediadores oficiales, los que comuniquen a las partes los detalles. Este próximo lunes, Netanyahu estará en la Casa Blanca, se reunirá con Donald Trump, en la que será su tercera visita en los últimos 5 meses. Y el gobierno de Estados Unidos ha decidido suspender algunos envíos de armas a Ucrania, incluidos misiles de defensa aérea, después de revisar las proporciones de su gasto militar. Y según la prensa americana, la administración Trump ha llegado a la conclusión de que está muy bajo el nivel de sus reservas de armamento y cita la munición como una de las afectadas por esta reducción. También a los sistemas de defensa aérea, a las bombas, los misiles y las piezas de artillería. Y tras la pesadilla de ayer de los trenes, hoy el caos se ha trasladado a Barajas. Allí cientos de personas han perdido sus vuelos debido a un fallo en el control de pasaportes en la T4. Ha ocurrido entre las 11 y las 2 de esta tarde. Un fallo informático unido a la falta de policías en ese momento en los controles ha obligado a mucha gente a quedarse en tierra. Todo ello ha ocurrido en un momento especialmente grave, dramático, ya que estamos en plena operación salida del verano. Plena operación salida del verano, en fechas críticas por las vacaciones. La T4 del aeropuerto de Barajas ha colapsado en el control de pasaportes. Miles de viajeros han tenido que esperar larguísimas colas aquí. Algunos de ellos incluso han llegado a perder sus vuelos, en su mayoría de larga distancia. Apenas 2 días después de la caótica e injustificable situación sufrida por los pasajeros de Renfe, en el aeropuerto de la capital, quienes viajaban desde la T4 han tenido que esperar hasta 1 hora para pasar por el control de pasaportes, un procedimiento que se realiza en cuestión de minutos. El incidente ya se ha resuelto. El Ministerio del Interior ha señalado que ha sido un problema temporal, debido a un fallo informático en el acceso a las aplicaciones que usa la Policía Nacional, y se ha unido a una acumulación de vuelos
puntual. Desde el Sindicato Mayoritario de Policía Nacional, JUPOL, culpan a AENA del problema. Ahora mismo en plantilla hay 950 policías, además se ha reforzado con 250 precisamente por estas campañas de verano, es decir, estamos hablando de 1.200, que de ellos 500 exclusivamente se están dedicando al control de extranjería y fronteras. Aquí la culpa es de AENA, ahora mismo están multiplicando y están llegando prácticamente 20 vuelos por hora. Eso es inasumible. Dicen estar acostumbrados a este aumento en el número de vuelos. Estos picos se dan todos los años, es algo que ya tenemos asumido los policías, los compañeros que están allí están trabajando a destajo, están haciendo todo lo posible, pero como vemos en las imágenes que hablan por sí solas, eso es un total embudo y por mucho que ellos se esfuercen, es un trabajo manual y no se puede ir más rápido. Este incidente también ha afectado a la conexión subterránea entre las terminales de la T4. El primer gran incendio forestal del año se salda con la muerte de 2 personas y la quema de 6.500 hectáreas en la comarca de la Segarra, en Lérida. Concretamente muy cerca del municipio de Torrefeta, donde los bomberos de la Generalitat, en uno de sus mayores despliegues, pues se encontraban cerca del núcleo de Coscó los cuerpos sin vida del dueño de una granja de cerdos y de un trabajador de esa misma explotación ganadera. Felizmente parece que el incendio está bajo control. Y hoy también en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, una explosión en un laboratorio farmacéutico ha dejado 4 heridos y 600 trabajadores que han tenido que ser desalojados. Ha ocurrido en torno a las 11:30 de la mañana. Se ha incendiado un depósito soterrado con disolventes líquidos, provocando una potente deflagración. Los heridos tienen 46, 48, 55 y 56 años y son 3 bomberos y un trabajador de la planta que presentan quemaduras leves. Bueno, yo no conozco a nadie que le caiga antipático el Dalai Lama. Así es, pero puede provocar un cisma con China. El Dalai Lama cumple próximamente 90 años y no quiere que China interfiera en el nombramiento de lo que él llama su reencarnación. Pekín le acusa de buscar la secesión del Tíbet por dejar en manos de esta fundación que él mismo ha creado el nombramiento de esta persona que le sucederá. China quiere lo contrario, quiere que esa elección cuente con el visto bueno de su propio gobierno. Como decíamos, esta decisión puede generar un cisma, un lama para los tibetanos en el exilio y otro para los que viven en China. Bueno, ya es aquí el día en 30 minutos, les deseamos una feliz noche a todos, esperemos que el tiempo mejore, sea menos caluroso y sobre todo les pedimos que sigan viendo el Toro Televisión. Claro, los que se quedan en casa se quedan con Sandro Meco como cada día. Hasta mañana.